Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Así es, llegamos al fin de semana en tu programa La Biblia para Todos, como siempre en buena compañía, Diana Loza y quien te habla Alberto Torres hasta las 8:30 de esta mañana, llevándote información de interés que transforma tu vida gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Diana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan? Así es, la emisión de hoy de La Biblia para Todos, viernes 21 de noviembre. Ya saben, La Biblia para Todos, un programa de la Sociedad Bíblica Peruana. Bien, estamos ya con el devocional para hoy. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Hay personas con quienes es imposible dialogar. Para cada experiencia que alguien les cuenta, siempre tienen algo superior y más importante que decir. Y cuando los demás discuten sobre un tema determinado, aportan su opinión con el único propósito de imponer su punto de vista. Creen que pueden hablar de todo, incluso de la voluntad de Dios. Su lema es: algo habrá hecho tal o cual persona para merecer esto o aquello. Se enteran de que alguien sufre y enseguida lo atribuyen al pecado o a la falta de fe. Saben de un amigo que tiene problemas y en lugar de ayudarlo, le señalan los errores. Escuchan acerca de la miseria y la pobreza y en vez de hacer algo para cambiar la realidad, pasan las horas en interminables discusiones sobre lo que debería hacerse para mejorar la sociedad. Realmente son unos auténticos sábelo-todo, gente que presume sabiduría sin tenerla. Pero los seguidores de Jesús debemos vivir como personas humildes. Por supuesto que estudiamos, leemos la Biblia, tratamos de descubrir las causas y analizamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, no lo hacemos como quienes se creen dueños de la verdad, sino como personas cuya vida está en las manos de Dios. ¿Sabes? Hay misterios que nunca lograremos descifrar, cosas que jamás podremos entender. La sabiduría, pues, consiste en conocer esta realidad, desarrollar nuestra capacidad de comprensión y confiar en nuestro único y sabio Dios. Nunca presumamos de lo que no sabemos. Alguien dijo que es preferible parecer tonto por guardar silencio antes que confirmarlo al abrir la boca y decir tonterías. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiérelo en la avenida Petituars 969, Santa Beatriz. Realmente el Señor nos enseña cada día a través de este precioso devocional H2O cómo debemos ajustar nuestra vida a la palabra del Señor. Y estamos ya con las notas del ámbito nacional e internacional en cuanto al acontecer de la Biblia. Así es, Diana, amigos oyentes, la Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar de los grupos de ayuda mutua Sanando Heridas del Corazón. En ellos se desarrolla un trabajo psicopastoral para ayudar a participantes a enfrentar, superar y perdonar a aquellas personas y o situaciones que le han hecho daño. Se realizarán 2 sesiones, los días sábado 22 y 29 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, en la avenida Tacna, 308, oficina 301, segundo piso, Lima, Cercado. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia o a los teléfonos 433-5815 y 992-090-184. En internacionales, Reino Unido. La Biblia es el libro que más impacto ha tenido sobre la sociedad moderna, seguido muy de cerca por El origen de las especies, de 1859, del naturalista inglés Charles Darwin. Reveló una encuesta elaborada por la editorial británica Folio Society. Según el estudio, la Biblia y la obra de Darwin recibieron un 37 y 35% de votos, respectivamente, mientras que a cierta distancia, con un 17%, completó este podio el astrofísico británico Steve Hawking, Una breve historia del tiempo de 1988. Como siempre, la luz resplandece todo y la palabra de Dios prevalece ante todo. Avanzamos en el tiempo, estamos en tu programa La Biblia para Todos. Recuerda, hay un almuerzo Amigos de la Biblia. Te invitamos al almuerzo Profundos de los Niños del programa Pan de Vida.
el cual se realizará el sábado 13 de diciembre en el local donde se desarrolla el proyecto Donación 50 soles. La Sociedad Bíblica proveerá el transporte. Tendrás la oportunidad de compartir con los niños el mensaje de amor de esta Navidad. Adquiere tu tarjeta en la Casa de la Biblia, Petito Ars 969, o haz tu donación en la cuenta del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, cuenta del Banco de Crédito, 193-073-5860-028. Informes a los teléfonos 433-5815 o al 994-610023. Hagamos sonreír a un niño en esta Navidad. Y hoy la Casa de la Biblia te presenta la Biblia en Reina Valera contemporánea, ideal para cartera. Su lenguaje es ágil y moderno, es una actualización del texto Reina Valera, no es una sustitución de la versión Reina Valera 1960. Es de clara comprensión de los pasajes bíblicos que resultan confusos y difíciles de comprender. Contiene ayudas para el lector y las palabras de Jesús en rojo. Y viene en pasta imitación piel. Viene colores azul, vino y café. Canto plateado, letra grande, proporcional al tamaño de la Biblia. Esta hermosa Biblia viene acompañada del libro Las mujeres y sus emociones. Así es, imagínate un mundo sin emociones, tristeza, dolor, ni frustración. Imagínate ese mismo mundo sin gozo, risa, ni entusiasmo. Resultado, la vida sería monótona e insípida. Sin embargo, Dios tenía algo bueno en mente cuando creó a las mujeres con sentimientos. Él desea que sientan, que disfruten, que usen al máximo todo lo que creó para las mujeres, incluso las emociones. De su experiencia, tanto de consejera como de aconsejada, Miriam Neff muestra cómo se pueden emplear las emociones para que la mujer llegue a ser una fuente positiva y llena de vida. Además, muestra que las emociones se pueden transformar a fin de que se conviertan en algo que ayude, sea útil y que conduzcan a la victoria. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte 2 ejemplares y solo pagar un producto. Ya sabes, descubre lo mejor en Biblia hacia ahora en literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Petito Ars 969 Lima o llámanos al 433-0232. También los invitamos a que puedan visitar nuestra página web, es www.sbp.org.pe. Nos engalanamos en esta parte del programa porque ya es el momento de reconocer y saludar muy afectuosamente a todos los socios del Club SBP que están cumpliendo un año más de vida. Felicidades para Digna Brañez Ruiz. Para Marcos Maldonado Fernández. Feliz cumpleaños también para Roxana Yáñez Agurto. Y para ti que hoy también estás de onomástico, pero que todavía quizás no te has animado a formar parte del Club SBP, que Dios te bendiga en tu cumpleaños. Claro que sí, un fuerte abrazo a la distancia donde quiera que te encuentres. Gracias por estar siempre en sintonía de la Biblia para Todos. Y ahora te presentamos Conociendo la Biblia. Aprenderemos cómo está compuesta la Biblia. La Biblia es una colección de escritos que es prácticamente una biblioteca. Los libros y cartas que componen la Biblia están agrupados en 2 grandes divisiones conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es sinónimo de pacto y hace referencia a los pactos que Dios ha establecido con sus hijos. El Antiguo basado en la ley que Dios dio por medio de Moisés a su pueblo de Israel y el Nuevo que se basa en el Evangelio de Jesucristo para todas las naciones. Ya lo sabes, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petito Ars 969 o llámanos al 433-5815, 433-0232. Tú eres nuestra razón de ser y es por ello que te acompañamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana en tu programa La Biblia para Todo. Felices y contentos de acompañarte como cada mañana. Avanza el tiempo, este día es realmente muy fructífero porque ya contamos con la grata presencia de alguien muy especial. Así es, Alberto, se trata de Óscar Suárez, él es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Óscar, buenos días. Buenos días, amada hermana y hermano también. Gracias por estar aquí en Radio del Pacífico.
A ti, Oscar, muchas gracias. Vamos aprendiendo un poco más el tema de la gratitud, pero en esta oportunidad vamos a hablar algo muy importante que nuestros oyentes deben tenerlo en cuenta: la Biblia como herencia. ¿Cuándo y cómo fueron sus primeros contactos con la Biblia? Tengo que dar gracias a Dios por tener contacto con la Biblia desde muy niño. Todavía recuerdo cuando mi padre me llevaba a la iglesia, teníamos que viajar 2 horas para llegar a la iglesia, con el único propósito de cada domingo encontrarnos en la iglesia y allí recibir la palabra de Dios. Fue en la escuela dominical, cuando niño escuchaba la palabra de Dios. Aún no tenía mi Biblia, pero oía las historias del Señor en su palabra, y por allí esa semilla quedó hasta hoy. Fueron los primeros años que yo pude tener contacto con la palabra, oír la palabra de Dios a través de pastores y también de maestros de escuela dominical en mi iglesia. Es decir, que su padre, sembró esa semillita y usted perseveró. Sí, fue increíble lo que Dios hizo, ¿no? Dios usó a mi padre para poder llevarme a la iglesia cada domingo. Nosotros vivíamos en el campo y teníamos que usar la movilidad ecológica, ¿no? Un 4x4. ¿Cuál era esa movilidad, Oscar? Sí, era un burrito. Mire. Allí cada domingo teníamos que viajar 2 horas para ir a escuchar la palabra de Dios. Fue un milagro porque yo tengo varios hermanos, pero parece que Dios ya había puesto sus ojos en mí y mi padre fue guiado de esa manera para llevarme a la iglesia. Cumpliendo de esa manera con lo que enseña Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él. Ahora, en su juventud, ¿cómo aumentó su interés y amor por la Biblia? Como le digo, yo siempre estuve conectado con la iglesia desde mis primeros años, gracias a Dios por eso. Y mi niñez y adolescencia estuve en la iglesia, conectado con el pueblo de Dios. Sin embargo, en esa etapa de la adolescencia y la juventud, uno entra en una especie de crisis, ¿no?, existencial, y con sus preguntas, y el mundo comienza pues a atraernos también, ¿no? Comienza a parecer atractivo, y entonces empecé una etapa de enfriamiento, podríamos decir, de mi comunión con Dios. Como todos los chicos en ese tiempo, ¿no? Uno se inquieta por cosas como que la iglesia resulta menos atractiva. Pero Dios, en su misericordia, tuvo que hacer algo, porque dice la palabra: con amor eterno te he amado, ¿no? Y te prolongué mi misericordia. Y ahora yo lo veo así, porque cuando estuve tratando de desviarme de los caminos de Dios, Dios permitió que yo cogiera una enfermedad a los riñones. Entonces yo fui al médico y el médico me dijo: mire, jovencito, o usted se sienta y recibe su tratamiento 1 año, o vamos a tener que sacarle su riñón, ¿no? Y realmente eso me asustó, por un lado, pero era cierto, porque yo no podía ya ni caminar. Me acuerdo todavía, fui en mi moto, estaba yendo en Chiclayo, he vivido, y por la avenida Luis González en Chiclayo tuve que parar la moto en centro de la ciudad porque ya no podía más. Y entonces, como pude, llegué a una botica y me pusieron una ampolla. Eso es lo único que me acuerdo. No sé cómo llegué, subí a la moto y llegué a mi casa. Pero ese sufrimiento hizo que Oscar busque al Señor otra vez. Ahí está lo maravilloso, ¿no? Ese año, que fue 1 año justamente, que tuve que estar con tratamiento, bendito sea el Señor, me sanó. Pero a la vez, ese año fue el año que marcó mi vida para siempre. En tu debilidad se manifestó el poder del Señor. Así es. Fue en ese año, como no tenía otra cosa que hacer que estar ahí en mi cama, entonces pensé: ¿qué voy a leer ahora? Y encontré, no sé, parece que algún familiar tenía la revista La Biblia, que en ese entonces se sacaba, y comencé a leer la revista La Biblia. Y por allí dije: no, pero eso está bueno, bastante, y me leí un gran paquete, pero dije: ¿por qué no leo la Biblia? Y entonces comencé a leer la Biblia. Como tenía 1 año, 24 horas diarias,
fue la primera vez en mi vida que leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Digamos que esa enfermedad sirvió para que usted tenga su retiro espiritual de un año. Así fue. Eso nunca lo voy a olvidar porque ese fue mi primer año en mi vida, en toda mi vida hasta entonces, que había leído la Biblia por primera vez. Entonces, con mucha propiedad, usted diría que la palabra de Dios debe ser conocida y leída por todos. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Dios para la humanidad y para cada persona en particular. No hay otro libro más maravilloso como la Biblia. Por eso tenemos que hacerlo llegar a todos los pueblos, a todas las personas, para que conozcan del único Dios verdadero. Y por eso yo soy también parte de Sociedad Bíblica Peruana, porque quiero que todos conozcan la palabra de Dios. Y Oscar, ¿puedes decir con total seguridad que la Biblia cambió tu vida? Sí, definitivamente, porque ese contacto con la Biblia, cuando fue la primera vez y fue el comienzo para seguir leyendo constante y continuamente la palabra de Dios, ¿no? Y más tarde, por supuesto, Dios me llamó al ministerio, donde ya tenía que prepararme, ¿no? En su ministerio pastoral, ¿cómo promueve la lectura y también el estudio de la palabra de Dios? Conociendo el valor de la palabra y por experiencia que tengo, cómo ha enriquecido mi vida y haberlo visto en mi familia, entonces no puedo hacer menos que promover la lectura de la palabra de Dios. En mi iglesia, cada año procuro que la gente lea la palabra de Dios. Ya al finalizar un año estoy animándoles para que a partir del 1 de enero, el 1 de enero, todos tengan su guía de lectura bíblica y hacemos un seguimiento de esa lectura. Y cada 2 meses o cada mes le estamos entregando la nueva guía de lectura que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y los evaluamos y les preguntamos y les consultamos y luego a fin de año les damos su certificado por haber leído la Biblia en un año. Qué maravilloso, Oscar. Realmente sabemos también que en el mundo, humanamente, nosotros, los padres o familiares, dejan a sus hijos un testamento donde les hacen entrega de muchos bienes materiales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que la Biblia nos deja como herencia? Sí, es una experiencia maravillosa en mi familia. Espero no ponerme muy sentimental, pero hace 9 meses mi madre partió a la eternidad. Fue llamada por el Señor. Justamente un 28 de septiembre del año pasado fue llamada por el Señor. Mi mamá nunca fue a la escuela, así que no sabía leer. Pero cuando el Evangelio llegó a ella tenía muchos deseos de leer la palabra de Dios. Pero debido a su edad, como que eso parecía imposible. Pero el anhelo que ella tenía de leer la palabra pudo más. Y entonces empezó a orar a Dios. Yo quiero leer la palabra. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Alguien me puede enseñar? Y comenzó a inquietarse por aprender las primeras letras del abecedario, ¿no? Y luego tomó la Biblia y dijo a Dios: yo necesito leer tu palabra. Y esa era su oración. Y aunque no sabía leer, compró su Biblia y tenía su Biblia. Y llevaba su Biblia a la iglesia. No sé en qué momento, pero Dios lo hizo. Y mi mamá comenzó a leer la Biblia. Prácticamente es un milagro. Sí, definitivamente, no se puede. Yo no me acuerdo en qué momento, pero ella empezó a leer la Biblia y comenzó a leerlo y lo hacía muy bien, que parecía una persona de secundaria y lo leía perfectamente. Y cuando escuchaba que otros leían la Biblia y no lo estaban haciendo bien, ella le llamaba la atención, porque ella había aprendido a leer muy bien, ¿no? Entonces eso me dejó maravillado y toda su vida, cada día, estaba con la palabra de Dios. Y cuando estuvo enferma, un año enferma, nunca dejó su Biblia. Tengo todavía una foto allí en el hospital con su cuerpito muy débil, con su Biblia en la mano. Con su Biblia en la mano, porque sabía que es la palabra de Dios. Y antes de fallecer, ella dejó su Biblia, una Biblia grande que ella usaba, y lo dejó para uno de sus nietos, para Joseph. Dijo: esto es para él. Y hace poco, justamente, él heredó esa Biblia. Es su Biblia que le va a guiar por la eternidad.
El tesoro más grande que el ser humano puede recibir, la palabra del Señor, para realmente darle un verdadero sentido y propósito a su vida. Y ya usted lo está escuchando, amigo oyente en esta mañana. Gracias por ese testimonio maravilloso de vida, Oscar, el que nos traes en esta conversación. Y por supuesto recordar la importancia de la palabra del Señor. Así es, bien, estuvimos entonces con Oscar Suárez, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana, dándonos cuenta, ¿no?, de lo maravilloso que ha sido la palabra de Dios en su vida y también cómo marcó la vida de la familia y este milagro, porque una persona a una edad bastante elevada, sin quizás tener el tiempo, las capacidades a un 100%, como las tiene un niño, un adolescente, pudo aprender la palabra de Dios porque ese deseo era tan grande y Dios respondió esa oración. Ya finalizando, Oscar, ¿qué le dirías a los jóvenes, a los adultos, incluso a los niños que de repente no saben lo maravilloso y lo grande que puede significar buscar la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras? Sí, quizá decirle que un escritor lo dijo muy bien: lee la Biblia para ser sabio, cree la Biblia para ser salvo, practica la Biblia para ser santo. Y yo puedo decir, Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Es la palabra de Dios para esta vida y para eternidad también. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Nos vamos con una buena canción denominada Su Gracia es para mí, del CD Paz en el Valle, de Betty Bermúdez. Que Dios te bendiga, nos reencontramos el lunes en tu programa La Biblia para Todos. Hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos el día lunes a la misma hora. Hasta entonces.